Hola, buenos días. Nada más. Hola, buenos días. Si nada más me pudieran confirmar que sí se ve y me escuchan bien, por favor. Sí se escucha, doctor. Muy bien, pues buenos días. Mi nombre es Andrés de la Torre. El día de hoy les voy a hablar sobre nefrolitiasis. Para empezar, pues vamos a definir lo que es nefrolitiasis. Y es un síndrome caracterizado por la presencia de una masa cristalina, la cual es sólida, en el espacio urinario renal. Miren cómo aquí remarco la palabra cristalina. Y pues sabemos que hay diferentes definiciones. Por ejemplo, otra que son los cálculos renales. Son concreciones minerales en los cálices renales o pelvis. La diferencia, por ejemplo, con nefrocalcinosis es que esta se va a presentar en el parénquima, no se va a presentar en el espacio urinario, como sí los cálculos. Entonces aquí ya dije dos palabras, en una cristal y en otra mineral. Y aquí les hago la pregunta, ¿es lo mismo un cristal que un mineral? ¿Alguien sabe, por ejemplo, la diferencia? Los cristales sí es más como la condensación de los minerales. Los minerales son los elementos que conforman el cristal. Ajá. Los minerales se forman como cristales, de tal manera que todos los minerales son cristales, pero no todos los cristales son minerales. ¿Cómo qué cristal creen que pudiera no ser mineral? Por ejemplo, el azúcar es un cristal y no es mineral. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico, no es inorgánico. Todos los minerales tienen que ser inorgánicos. Aquí está. El cristal es lo mismo que el mineral, ¿no? Todos los minerales son cristales, pero no todos los cristales son minerales. Un cristal no mineral sería el azúcar, la sacarosa, y un cristal mineral, por ejemplo, la sal de mesa. Ahora, ¿por qué es importante esta sesión? ¿Por qué está recobrando más importancia hablar y saber tratarla, saber diagnosticarla? Pues esta gráfica nos lo ilustra. Podemos ver cómo la prevalencia a través de los años va aumentando. Fíjense cómo lo que se tiene registrado, esto es obtenido por el NANES, que es la encuesta nacional de salud en Estados Unidos. Del 76 al 80, vean una prevalencia menos del 5%, y vean del 2015 al 2018, ya estamos arriba del 10%. Entonces, esta prevalencia ha ido aumentando a través de los años. Y no solamente ha ido aumentando a través de los años, sino también se asocia al sexo. Por ejemplo, en hombres, la incidencia va a ser mayor, sobre todo en aquellos mayores de 80 años. Las mujeres entre 20 y 39, ligeramente más que los hombres también de 20 y 39. Entonces también hay una asociación con el sexo. Además de la asociación con el sexo, también hay una asociación en la región. Hay algo que se le conoce como el cinturón litiásico, que al menos en Estados Unidos lo que nos reportan es en esta franja sur de Estados Unidos, que por lo general también se extiende, o hay una mayor prevalencia del oeste al este. Y pues obviamente estamos nosotros en esta zona, más abajito. Y también se ha registrado que este cinturón se ha ido extendiendo poco a poco hacia arriba, o sea, esto ha ido incrementando. Así es como se piensa que va a ser la expansión de este cinturón. En el 2000 lo amarillo, 2050 lo naranja, 2095 lo rojo. Cada vez se va a ir haciendo más al norte, y esto se tiene pensado que tiene la asociación con los cambios climáticos. A mayor pues, temperatura, calor, hay mayor prevalencia de delitos. Muy bien, entonces ya vimos que su importancia recae en que hay un incremento en la prevalencia a través del tiempo, y hay asociación con edad, con sexo, con región y con raza. La raza también es factor. En caucásicos va a ser su principal riesgo, o va a ser el riesgo mayor. Después en hispanos, después en hispanos y asiáticos, y después en raza negra. Y también va a haber recurrencia. Se dice que en un 50% de 5 a 10 años, los pacientes que ya presentaron un episodio de litus
van a recurrir, y en 20 años un 75%, entonces es bastante alta la recurrencia en estos pacientes. Muy bien, bueno, y a pesar de la elevación de prevalencia y su asociación con diversos factores, pues ¿en qué nos afecta? Pues uno, que la nefrolitiasis está asociada con enfermedad renal, y también dependiendo de la causa de la nefrolitiasis es el riesgo para enfermedad renal. Por ejemplo, posibles riesgos serían los litos causados, por ejemplo, con medicamentos como la estantina o el lindanavir. Una acidosis tubular renal incompleta, un hiperparat primario, un riesgo moderado ya aquellos pacientes que tienen que hacen litos por bruxistas, sarcoidosis, riesgo alto aquellos de cistina, ya una acidosis tubular renal completa, una hiperoxaluria secundaria, nefrocalcinosis, y alguien que va a tener muy alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, aquellos con hiperoxaluria primaria o con enfermedad renal poliquística. Y pues no solamente se asocia o va a causar enfermedad renal, sino también los costos están aumentados. En el 2000, 2 billones de dólares se requirieron para la atención de este tipo de patologías, y en el 2006, vean, 5 veces más, 10 billones de dólares. Y también está asociado a enfermedad cardiovascular. Los pacientes tienen 31% más riesgo de infartos que aquellos que no tienen. Y esto ya ajustado a todos los factores que ya sabemos que están asociados a enfermedad cardiovascular. También se va a asociar a hipertensión, a un mayor grosor de la pared carotidia y a fracturas y osteoporosis. Entonces, sí viene asociado de otros problemas. Muy bien, ¿cómo se forman los litos? Para hablar de esto, vamos a empezar a decir lo que es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia, o sea, un soluto, para disolverse en un solvente y formar una solución homogénea. Por ejemplo, si vamos a hablar de en una jarra de agua, si le queremos poner sal, pues obviamente la sal, hablando de sal de mesa, va a ser el soluto, el solvente va a ser el volumen de agua. Y se va a expresar como una concentración, o sea, una masa por un volumen a una temperatura específica. Y es afectado también por presión y por el pH, o sea, esos factores son los que van a influir. La masa del soluto, el volumen del solvente, la temperatura, la presión y el pH. Todo esto va a interferir con la solubilidad. Aquí están estos factores: masa soluto, volumen solvente, temperatura, presión y pH, son los que van a interactuar. ¿Y qué es la supersaturación? Pues es cuando ya el volumen, la masa del soluto excede la solubilidad. Por ejemplo, si la solubilidad del azúcar es de 250, es más o menos ese rango, 250 gramos por litro, pues si yo a un litro de agua le pongo más de esos 250 a una temperatura específica y una presión específica, pues entonces se va a empezar a precipitar, vamos a empezar a ver esos cristales en el fondo de la jarra o en el fondo del recipiente. Y pues una razón más de uno indica supersaturación, porque pues es obvio, ¿no? Si la solubilidad del azúcar es 260 y la concentración de la jarra es, por ejemplo, 300, pues 300 entre 260 siempre nos va a dar mayor de 1. Entonces, indica que la concentración que tenemos es mayor que la solubilidad del soluto. Muy bien. Y pues bueno, ya hablando de nuestro tema, ¿cuáles son los factores que no vamos a poder modificar? Pues obviamente la temperatura y la presión. Pero sí vamos a poder influir sobre la masa del soluto, el volumen del solvente y el pH. Aquí es meramente nada más comentarles ese ejercicio. O sea, si yo, por ejemplo, tengo ese litro, vamos a decir, la solubilidad del azúcar es 250, para ponerlo más exacto, y en un litro de agua, ¿ok? Si yo le agrego, por ejemplo, 500 gramos de azúcar, evidentemente la solubilidad o la concentración excede la solubilidad y va a haber cristales en el fondo. Si la jarra de un litro tiene 500, ¿cuánto volumen tendría que agregar? A ver. ¿Me escuchan? Ahí ya se escucha. Nada más escuchó que vamos a hacer un ejercicio. Muy bien. Es el ejemplo de la jarra. En la jarra, supongamos un litro, es el ejemplo con el azúcar. El azúcar tiene una solubilidad de 250, vamos a decir, y le ponemos 500 gramos de azúcar a la jarra.
entonces evidentemente la concentración excede la solubilidad, se va a cristalizar en el fondo. ¿Cuánto volumen tendría yo que ponerle en la jarra para recuperar esa solubilidad? La jarra tiene 500, la solubilidad es 250 por litro. ¿Cuánto? ¿400? 500, no, otro litro. O sea, porque si le estoy poniendo a la jarra 500 y la solubilidad es 250 por litro, la jarra es de 1 litro, pues entonces tendría que ponerle al menos esa misma cantidad de volumen, que es muy lógico, ¿no? Si a la hora de preparar, por ejemplo, una limonada, si llegara a ser, si se llegara a hacer los cristales en el fondo, pues la manera de poder disolverlos es agregar un poquito más de agua, ¿no? Se va a disolver mejor. Entonces, el volumen del solvente es muy importante. Y en cuanto a solubilidad, se lo iba a poner aquí en números específicos, pero más o menos, ya hablando fisiológicamente, así es como va de mayor a menor. De mayor a los que están abajo y menor los que están hasta citrato de calcio. Cloruro de sodio, la solubilidad es muy alta, es como de 360 más o menos, glucosa como 250. El citrato de calcio es lo más soluble, o es el compuesto más soluble, hablando del calcio con la unión de algún otro compuesto. El oxalato de calcio tiene baja solubilidad. Por eso, si excede en la orina la concentración de oxalato de calcio, se va a empezar a precipitar y va a empezar a formar cristales. Y el fosfato de calcio también. El fosfato de calcio tiene una solubilidad muy baja. ¿Ok? Pero fíjense que el citrato de calcio no tiene una solubilidad tan baja. Por eso preferimos dar citrato en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el calcio se une al citrato y el citrato de calcio sí es soluble. Entonces podemos tener una mayor concentración sin caer en una precipitación. Muy bien, y así es como se va creando el hito. Pues primero hay una cristalización, luego sucede la fase de nucleación, que la nucleación es cuando el cristal ya se une a una parte específica que se llama la placa de Randall, en donde esta principalmente se va a componer de cristales de apatita. Después esos cristales van aumentando y después se van agregando hasta ya formar un lito pues visible. Y en esta gráfica o en esta imagen señala anatómicamente dónde ocurre esto. Ocurre principalmente en la porción delgada del haz de Henle. Aquí es donde aparece la placa de Randall. Se va a ir agregando los cristales, va creciendo y se dice que protruye los cristales hacia la luz urinaria. Entonces de aquí se va a formar y protruye. Y tenemos fotografías de microscopía electrónica en donde precisamente así es como se debería ver como esta parte de abajo. Esta es la superficie papilar, todo liso, pero ¿qué es lo que pasa? Porque acá en la parte superior vemos cómo en esta imagen redondeada, pues es precisamente el cristal y cómo va protruyendo a través de esta superficie. Se genera por debajo, protruye y después se va creciendo, va aumentando su tamaño. Muy bien, ¿de qué se componen los litos? Pues principalmente de oxalato de calcio, en combinación con fosfato de calcio. Sabemos que lo principal es oxalato de calcio. Después apatita, que es un tipo de cristal de fosfato cálcico, ácido úrico y estrubita. Esos serían los principales. Bruchita es otro tipo de cristal de fosfato cálcico. Cistina, también podríamos decir que todavía entra de los que pues deberíamos de conocer, pero su frecuencia es muy baja. Y ya después por medicamentos y demás, pues es menos frecuente. Muy bien, y esta es composición por sexo y edad. En esta gráfica, del lado izquierdo son los hombres, del lado derecho son las mujeres. Y vean, pues, que la incidencia o qué va siendo más probable en cuanto a la composición del hito dependiendo del sexo. Y este puede variar, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Aquí como los de fosfato cálcico tiene un pico de prevalencia y después disminuye y siguen siendo aquellos de oxalato de calcio los más prevalentes. Muy bien, entonces para ver un poquito sobre los cristales, ¿cómo los vamos a ver
en la microscopía urinaria, como nos van a reportar algunas imágenes, los de oxalato de calcio se dice que tienen esta figura como de sobre o una figura como pirámide. Aquí les pongo remarcado la X por el oxalato, entonces aquellos donde veas una X o que veas un sobre son aquellos de oxalato de calcio. Puede ser de hidrato, monohidrato, esto no tiene tanta relevancia. Los fosfatocálcicos, ok, estos se presentan, ya sabemos, como apatita y como bruchita. Bruchita como de cepillo, se ve como si fuera la imagen un cepillo viéndolo pues de manera longitudinal. Y de apatita, pues vamos a decir que tienen ahí como patitas o se parece también a TARS en la película de Interestelar. Entonces así es como se lo pueden ir aprendiendo. Ácido úrico, los de ácido úrico son translúcidos y van a tener esta forma romboidea, ¿ok? Los de estrubita están asociados a infección, son los que tienen más relación con mortalidad. Entonces vamos a aprenderlo que la forma del cristal es como en forma de ataúd, tienen esta forma de ataúd. Y los de cistina, vamos a decir que, bueno, son hexágonos, y esto sí es muy característico. Si tú ves en la microscopía cristales de cistina, el paciente, pues evidentemente va a tener si tiene litos, van a ser de cistina 100%. Y pues aquí con 6, de 6, es un hexágono, así nos aprendemos cómo es la forma de los de cistina. Ok, entonces, hablando ya de los factores que van a influir en la litiasis, dijimos que principalmente el volumen del solvente, el soluto o la masa del componente y el pH de la orina. En cuanto a volumen de la orina, ¿cuál va a ser la recomendación? Pues obviamente ingerir mayor cantidad de volumen, una ingesta de 2 a 2.5 litros al día. ¿Para qué? Para que el paciente pueda orinar más de 2 litros por día. Esto sí lo tenemos que revisar siempre con el paciente. El volumen urinario tiene que ser mayor de 2 litros por día. El pH de la orina también. Aquí puse la imagen. ¿Qué litro era este? Bueno, ¿qué cristal era este? Ok, este. Apatita, que son los de fosfato cálcico. Este. Muy bien. Este. Excelente. Y aquí se los puse la posición de acuerdo al pH que se asocia. Aquellos con un pH alcalino mayor de 7, obviamente el pH urinario no llega al 14, pero es nada más la imagen. Un pH alcalino se va a asociar a cristales de fosfato cálcico y también a los de estrubita, y una orina ácida por abajo de 5.5, principalmente ácido úrico, como su nombre lo dice, y de cistina. ¿Ok? Y en cuanto a solutos, tenemos que dividirlos en promotores e inhibidores, que pues aquí también se vuelve un poquito lógico. ¿Qué es lo que va a promover la formación de un calcio? De un litro, perdón, pues una mayor eliminación de calcio o hipercalciuria, una mayor eliminación de oxalato o hiperoxaluria, o una mayor eliminación de ácido úrico, hiperuricosuria. Y los inhibidores, pues sabemos que es la hipositraturia. Como les dije antes, el citrato de calcio es más soluble, entonces nos conviene que el calcio se una al citrato. De esa manera no se va a precipitar. Entonces, entre más citrato tenga el paciente, menos probable es de que haga algún litio. Muy bien, entonces, aquí los factores me los van a decir ustedes, que seguramente los van a poder sacar meramente por lógica. ¿Cuál es? Oxalato de calcio. ¿Qué factores de estas, que son las opciones, creen ustedes que esté asociado a cristales de oxalato de calcio? Hipercalciuria, muy bien. Orina alcalina no pues mira, no lo pusimos acá. Alcalina, fosfato cálcico y estrubita. Ácido úrico y cistina. Entonces, hipercalciuria es uno, hiperoxaluria es otro, y la depositraturia, ¿ya ven? En fosfato cálcico, ¿cuáles creen que sean los factores asociados a litros de fosfato cálcico? ¿Cuál? Orina alcalina, muy bien. Hipercalciuria, muy bien. Hipositraturia, muy bien. Aquí no juega hiperoxaluria, ¿verdad? Obviamente, no son de oxalato. Ácido úrico. Hiperuricosuria, muy bien. ¿Cuál?
y orina ácida. ¿Algún otro? Fíjense cómo aquí no hablamos sobre hipocitraturia. ¿Por qué? Porque el citrato dijimos que se une al calcio. ¿Ok? Son principalmente esos dos factores. Orina ácida e hiperuricosuria. Y los de estruvita, orina alcalina y que esté asociado a alguna infección, como ya lo dijimos. Ya ven, ya se lo saben. Y así fue. Oxalato de calcio, hipercalciuria, hiperoxaluria e hipocitraturia. Fosfato de calcio, hipercalciuria, hipocitraturia, orina alcalina. Ácido úrico, orina ácida, hiperuricosuria, estrubita, una infección, sobre todo por bacterias productoras de ureasa, y una orina alcalina. Y ya con eso ustedes van a ir determinando, dependiendo de la química urinaria, pues cuál es lo más probable que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, bueno, el cuadro clínico de un episodio agudo de delito, pues un dolor tipo cólico que incrementa en intensidad, que es de inicio abrupto, por lo general en fosa renal y puede ir migrando dependiendo también de la migración del hito. Si el hito se va moviendo, también el dolor va migrando. Hematuria es muy frecuente o es un dato muy sensible en el primer día, hasta 95%, o tiene una sensibilidad del 95%, pero después va disminuyendo esa sensibilidad conforme avanzan los días. Colaquiuria, náusea o vómito. ¿Ok? Estudios radiográficos, pues meramente teórico, pues podemos usar una radiografía de abdomen. Aquí podemos ver estos litos. Y pues una pregunta muy común es, ¿qué tipo de lito no se va a ver en una radiografía de tórax? Digo, en una radiografía de abdomen. El de ácido úrico. Muy bien, así es. Y el ultrasonido, fíjense nada más, es un buen estudio porque pues no involucra radiación, digamos que es más sencillo de hacer, pero vean la sensibilidad y la especificidad del estudio, no es tan buena. ¿Ok? Y por lo general pues vamos a ver una imagen hiperrecogénica con una sombra acústica. Entonces, ante la duda o si presenta algún cuadro, lo más específico va a ser una tomografía. La tomografía va a tener una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%. Entonces, pues este va a ser el estudio de elección para este tipo de casos. Muy bien, ¿cómo vamos a manejar, por ejemplo, en caso de ser un episodio agudo, si el paciente llega con vómito, fiebre, hidronefrosis y hay que considerar la hospitalización? Lo hospitalizamos, si el paciente persiste con fiebre o tiene lesión renal o tiene anuria, en ese momento necesita valoración por urología. En caso de que no presente los datos iniciales o no presente la lesión renal aguda, pues entonces nos vamos a ver el tamaño del lito. Si es un tamaño menos de 5 milímetros, hay más de un 60% de posibilidad de que pueda expulsar el lito. Se da nada más tratamiento de soporte, hidratación, filtrar la orina. Aunque sea el primer episodio, sí es importante filtrar la orina para tratar de cachar el lito y poder estudiar su composición. Si es un tamaño de 5 a 10 milímetros, hay un 50% de probabilidad de que el hito sea expulsado. Igual hay que dar tratamiento de soporte, hidratación. Aquí sí podemos agregar alfa bloqueadores, tamsulosina sobre todo, filtración de orina. Y en litos mayores a 10 milímetros difícilmente van a poder salir. Entonces aquí sí necesitamos la valoración por urología. Muy bien, pero quizás lo que más nos compete a nosotros pues es el estudio metabólico de los casos de nefrolitiasis para poder determinar cuáles son las anomalías y poder prevenir que formen nuevos litos. Entonces, el estudio básico va para aquellos pacientes que tienen un primer episodio y estudio extenso para aquellos pacientes que cumplan con esto, que sea una litiasis recurrente, que tengan nefrocalcinosis, que sea un paciente pediátrico, adulto, joven, que tenga obesidad o que haya tenido, perdón, cirugía bariátrica, enfermedad gastrointestinal, enfermedad metabólica y enfermedad endocrina. ¿Qué es lo que va a componer el estudio básico? El número de litos formado, la frecuencia de formación, la edad de inicio, el tamaño del hito actual, lo que ya se expulsó, la lateralidad del hito, la composición del hito, tratamiento que recibió y si hay infecciones asociadas. También dentro de la historia clínica es muy importante ver si el paciente ha tenido alguna cirugía bariátrica, como el bypass, o que tenga también historia de una diarrea malabsortiva. ¿Qué tipo de litos se asocian a estas dos condiciones? Los de oxalato de calcio. Los de oxalato de calcio, muy bien. ¿Por qué? Por una
Sí, claro. Ok, ¿no? Ahorita, ¿alguna otra? Ajá. ¿Y qué tiene que ver ahí? Porque realmente no es un problema de calcio, es un problema de oxalato. Lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, diarreas malabsortivas, los ácidos grasos se van a unir al calcio que está en el intestino y por lo tanto va a haber más oxalato libre en el intestino. Y ese oxalato se va a absorber, entonces vamos a incrementar la absorción de oxalato, por lo tanto su excreción y va a haber hiperoxaluria. Entonces esto se le conoce como una hiperoxaluria entérica. ¿Okay? Pero es como en el intestino el oxalato no se está uniendo al calcio, porque el calcio se une a los ácidos grasos, entonces el oxalato se absorbe en mayor cantidad. Igual en el bypass. En medicamentos, ahorita vamos a hablar de ellos, ingesta hídrica y dieta. La dieta es muy importante también para la composición de los litos y su prevención. Un examen general de orina y vamos a poder ver, por ejemplo, el pH, un urocultivo, si es que está asociado o no a infecciones. Y estudios básicos como una química sanguínea para ver la creatinina, el ácido úrico, electrolitos séricos para ver sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, bicarbonato y la PTH si llegara a haber hipercalcemia. ¿Qué medicamentos están asociados a litos? Aquí se los puse de acuerdo a la composición del lito, por ejemplo, de calcio, pues diuréticos de asa, vitamina D, esteroides, suplemento de calcio, acetazolamida, anfotericina y topiramato. Ácido úrico, salicilato, probenecid, triamcinolone, los de aciclovir, indinavir, nelfinavir. Entonces también es muy importante revisar el listado de medicamentos que tienen sus pacientes. Y a un estudio extendido en esos factores que les dije que era de mayor riesgo, que es una recolección de orina en 24 horas, en donde tenemos, idealmente debemos de tener 2 muestras. A veces sí es un poco difícil porque pues, es un estudio costoso y por lo general la recolección de 24 horas tiende a ser pues compleja. Recolectar 4 semanas posterior a un evento agudo, y eso es muy importante, no, al momento de que tengan un episodio agudo de litiasis, no podemos hacer el análisis urinario, tenemos que esperar al perdido 4 semanas. Y se debe monitorizar el resultado del tratamiento a las 6 a 12 semanas. Muy bien, entonces ya sabemos que los factores que vamos a intervenir es masa de soluto, volumen de solvente y el pH. Por ejemplo, hablando de tratamiento de manera general, esta diapositiva, yo creo que es lo que resume todo lo que vamos a decir más adelante. Pero, por ejemplo, en casos de hipercalciuria, ¿ok? Va a depender de la causa, obviamente, pero puede ser una hipercalciuria renal, puede ser una absortiva, que hay una mayor absorción de calcio, sobre todo cuando tenemos exceso de vitamina D, por ejemplo, en una sarcoidosis. O tenemos también una hipercalciuria resortiva, cuando hay eliminación o que hay resorción ósea y hay una mayor eliminación de calcio. Y el tratamiento principal cuando hay hipercalciuria va a ser tiazidas, y principalmente hidroclorotiazida. Después, cuando llegáramos a tener hiperoxaluria, hay que tratar de definir la causa, si es primaria o es secundaria. Si es primaria, pues es un defecto genético, por lo general es más severo, es un defecto enzimático, y el tratamiento es trasplante hepático. Pero lo que más vamos a ver son las secundarias, que las vamos a dividir en dietética y en entérica. Dietética es un mero exceso de consumo de oxalatos, y la entérica son condiciones como las que la absorción de oxalato va a estar incrementada por algún otro factor. Entonces, en la dietética tenemos que disminuir los oxalatos, y la entérica también disminuir los alimentos con oxalatos. Y puede ser que le agreguemos calcio, porque si ya dijimos que en las diarreas malabsortivas el calcio se está uniendo a los ácidos grasos, y entonces el oxalato queda libre, pues vamos a darles un poquito más de calcio para que ese calcio se una al oxalato y entonces el oxalato no se absorba. Hiperuricosuria, también dependiendo de la causa,
pero tenemos que disminuir la ingesta dietética y podemos dar alopurinol. Hipocitraturia, pues si hay bajo citrato, hay que dar citrato. Por lo general lo damos como citrato de potasio, también existe de sodio, o incluso también se puede dar bicarbonato de sodio. El citrato es una base, ¿ok? Entonces es como dar bicarbonato de sodio. Usamos citrato de potasio, ¿por qué? Para no contribuir, si damos sodio, contribuimos en la hipercalciuria, ¿ok? Por lo general lo que usamos es el citrato de potasio. Ahora, si la orina está ácida, pues dijimos que el citrato es una base. Entonces, si le damos citrato, vamos a ayudar a la acidez urinaria. Entonces, el citrato de potasio, citrato de sodio o bicarbonato de sodio son opciones también para cuando tenemos orina ácida. Y una orina alcalina, aquí sí no hay tantos medicamentos, sobre todo que tengamos. Hay que revisar los medicamentos que esté consumiendo, ver que nosotros no seamos los que estemos causando la orina alcalina, como por ejemplo puede ser con topiramato o con acetazolamida, o si el paciente no tiene una acidosis tubular renal. Entonces, ya con los factores que ustedes mismos respondieron, que están asociados a los litos, y sabiendo esta diapositiva del tratamiento, prácticamente ya saben cómo manejar todos los casos. Pero vamos a ir viendo algunos casos en específico. Un masculino de 34 años con un peso de 80 kilogramos, tiene una orina de 24 horas con un volumen de 1.25 litros, una creatinina de 700 miligramos en 24 horas, un calcio de 350, un sodio de 120 milimoles, o mil equivalentes es lo mismo, citrato 400 miligramos y oxalato de 30 miligramos. Lo primero que tenemos que revisar ya en un análisis de orina de 24 horas es el volumen. Si el volumen está por debajo de los 2 litros, pues es el principal factor que hay que intervenir. Hay que aumentar el volumen del solvente para que los solutos no se precipiten. Entonces aquí hay que hacer énfasis en incrementar el consumo de agua. Y lo segundo que hay que revisar es la creatinina urinaria. Se dice que la creatinina debe de tener en la orina, debe de haber más de 10 miligramos por kilogramo en mujeres y más de 15 miligramos por kilogramo en hombres. Si no tenemos este dato, como por ejemplo en este caso, que la creatinina es de 700 miligramos cuando el paciente pesa 80, o sea, de perdido deberíamos esperar 1200 miligramos en 24 horas, pues nos podría indicar que el paciente no recolectó de manera adecuada la muestra. Que seguramente pues hubo micciones las que no se recolectaron y por lo tanto el estudio posterior pues ya no es de utilidad. Estos son los valores normales para los diferentes componentes que se van a analizar en la orina. El calcio debe estar en menos de 300 miligramos en hombres, menos de 200 miligramos en mujeres. Es importante recalcar que esto no es como negro y blanco, o sea, si el paciente tiene 299 de calcio, no va a ser lito, ya con 300 va a ser lito absoluto. Hay una escala, o va a haber un riesgo el cual se va incrementando conforme se va aumentando la excreción de calcio. Entonces, en algunos artículos incluso dice que con una concentración más de 150 ya se asocia a mayor riesgo de generar litos. Sodio, pues tiene que haber menos de 2.000 miligramos. La recomendación de ingesta de sodio es de 2 gramos al día o de 5 gramos de cloruro de sodio. Una creatinina, ya lo dijimos, más de 10 miligramos por kilogramo en mujeres y más de 15 miligramos por kilogramo en hombres. Oxalatos, debe de haber poquitos, menos de 40. Citratos, debe de haber más de 320. Ácido úrico, menos de 750 miligramos en mujeres y menos de 800 miligramos en hombres. Y el volumen, ya dijimos, más de 2 litros. Entonces, esto lo pueden tener también ahí a la mano. Esto no se lo tienen que aprender. Entonces, por frecuencia de alteraciones, ¿qué es lo más frecuente que vamos a encontrar? Hipercalciuria en un 61%, después hiperuricosuria en un 36%, después hipocitraturia en un 28%, después hiperoxaluria en un 8% y después un volumen urinario bajo en un 15%, que es menos de un litro por día. Entonces, en la evaluación, yo les recomiendo esta serie de pasos. Primero, ver el volumen urinario, como lo hicimos ahorita. Después, ver la creatinina urinaria y ver si corresponde con el peso del paciente para ver si la toma de la muestra fue adecuada. Después, por orden de frecuencia, me voy a ver el calcio. ¿Hay hipercalciuria?
Si la respuesta es sí, tenemos que también ver el sodio urinario, porque si hay un exceso de sodio, este también va a estar contribuyendo en la hipercalciuria. Si no, nos vamos a ver la hiperuricosuria, después bueno, aquí entraría el pH, en este no sé por qué no salió, creo que estamos adelante. El pH, después la hipocitraturia y después la hiperoxaluria. Esta es mera recomendación personal. Muy bien, un masculino de 34 años con un peso de 80 kilogramos, ahora sí, tiene una orina de 24 horas con un volumen de 2.3, un pH de 6, una creatinina de 1200, es adecuada para el peso, un calcio de 350, un sodio de 120, un citrato de 400 y oxalatos de 30. Entonces nos vamos por nuestro orden, primero volumen urinario adecuado, después creatinina urinaria adecuada, después hipercalciuria. ¿Hay hipercalciuria? Sí, tiene 350 miligramos. Y nos vamos a revisar el sodio, ¿ok? El sodio, cuando nos reportan en milimoles, que es lo mismo en este caso con 1000 equivalentes, lo tenemos que multiplicar por el peso atómico, que sería 23, y nos daría la cantidad de miligramos que está consumiendo el paciente de sodio. O sea, si multiplicamos 120 por 23, que es el peso atómico del sodio, 120 por 23, el paciente está consumiendo 2760 miligramos de sodio. ¿Ok? Esto excede la recomendación de los 2 gramos. Entonces también sobre este factor hay que hacer énfasis en este caso, disminuir la ingesta de sodio. Entonces, ¿qué sería lo más probable en este caso? ¿De qué sería el hito? Oxalato de calcio. Tenemos el factor de la hipercalciuria. ¿Cuáles son las medidas dietéticas para casos de litiasis con oxalato de calcio? Ojo, aquí sí no restringimos la ingesta de calcio. Por lo mismo que les explicaba, si el calcio se une al oxalato y le damos menos calcio, pues entonces va a haber más oxalato intestinal libre, va a haber mayor absorción de oxalato y va a haber hiperoxaluria y el paciente va a hacer piedras. Entonces, en litros de oxalato de calcio no actuamos o no disminuimos la cantidad de calcio. Lo que hay que disminuir es la cantidad de oxalatos. ¿Ok? Se ha visto que los alimentos ricos en potasio sí tienen asociación inversa con litros de oxalato de calcio. Entonces, un mayor ingesta de potasio puede ser favorable. Los alimentos ricos en potasios comúnmente están acompañados también de citratos. Entonces, una dieta, por ejemplo, alta en frutas y verduras es muy importante. Deficiencia de potasio puede estimular la reabsorción de citrato y caer en una hipocitraturia. Hay que disminuir la ingesta de sodio y un mayor sodio luminal va a llevar a una mayor expresión de calcio. Por eso también es muy importante ver cómo está el sodio urinario. Y pues disminuir la ingesta de oxalatos. Entonces, hablando de hipercalciuria, ya dijimos menos de 300 miligramos en hombres, menos de 250 miligramos en mujeres, debería ser lo normal. Hay otras relaciones para calcular el mayor riesgo litogénico, por ejemplo, una relación calcio-creatinina mayor de 0.2, calcio-citrato mayor de 0.33, valorar la relación de sodio y potasio urinario, que debe ser más de 2.5, y por lo general vamos a tener, perdón, ya sea hipercalciuria renal, una hipercalciuria absortiva o una hipercalciuria resortiva. Por lo general, en litros de calcio, si llegamos a tener alguna alteración, sí nos apoyamos mucho de los endocrinólogos. Este es el tratamiento, que ya hablamos un poquito de eso. Ahorita ya ustedes mismos lo van a poder ir definiendo. En este caso, por ejemplo, era una hipercalciuria, y la ingesta de sodio está elevado, ¿qué tratamiento le hubiéramos dado? ¿Qué dijimos que dábamos para hipercalciuria? ¿Mande? ¿Cuál? Tiacidas. Muy bien, ese sería el tratamiento. ¿Ok? Este caso, femenino de 40 años, un peso de 70 kilogramos, hace 5 años, un bypass. Tiene un volumen de 2.5, una creatinina de 800, es adecuada. Un pH de 6, un calcio de 160, ojo, no tiene hipercalciuria. Un sodio de 75, un citrato de 400 y oxalato de 100. Entonces, primero, volumen bien, creatinina urinaria bien, hipercalciuria no. pH, pues no está ni debajo de 5.5, ni arriba es de 7. ¿Hay hiperuricosuria? No. ¿Hay hipocitraturia? No. ¿Hay hiperoxaluria? Sí. Tiene oxalato de 100, cuando debería tener menos de 40. El bypass también ya nos está diciendo, entonces es una hiperoxaluria entérica.
¿Cuál sería el tratamiento aquí? Podemos dar calcio para que se una al oxalato en el intestino y no haya tanta absorción. Y además, dieta baja en oxalatos. ¿De dónde vienen los oxalatos? Pues de té negro, espinacas, berries, chocolates y este listado. ¿Ok? Pero aquí les puse los más frecuentes. Entonces también hay personas, por ejemplo, que creen que consumir un licuado de espinacas diario de jugo verde es muy saludable, cuando realmente está incrementando mucho la ingesta de oxalatos y esto pudiera contribuir a la formación de litos. ¿Mande? Honestamente no sé si habría diferencia entre el café, o sea, instantáneo contra el café normal. Yo creo que son los dos. No habría por qué tener diferencia. Y pues bueno, ¿alguien iba a decir algo? Ok. Hiperoxaluria, ya dijimos, primaria y secundaria. Primaria, un defecto enzimático, es una patología genética. Secundaria, dietética, como en esos casos, un consumo excesivo de alguna de las sustancias que ya mencionamos. Y entérica, como síndrome malabsortivos, diarreas crónicas, enfermedades inflamatorias intestinales, bypass gástrico. Y cuando tenemos hipocitraturia, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues obviamente dar citrato de potasio. Por lo general, los componentes que tenemos, ya sea citrato de potasio solo o este, que quizás sea el más común, viene citrato de potasio con ácido cítrico. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico es precursor del citrato. Se deben de dar de 20 a 80 miliequivalentes por día de 3 a 4 dosis y se va titulando de acuerdo al pH urinario y también de acuerdo al citrato urinario. Hay que tener precaución que no vayamos a sobrecorregir, porque por ejemplo en un paciente que llegara a tener litros de oxalato de calcio por hipocitraturia y le queremos dar citrato de potasio, si lo llegáramos a sobrecorregir a un pH urinario mayor de 7.5, mayor de 7, pues ahora le vamos a otorgar el riesgo de litros de fosfato de calcio. Entonces hay que revisar esto. Por lo general tenemos la presentación de sobres o en polvo, que un sobre por lo general tiene 14 miliequivalentes. Y en la solución, que la solución 5 mililitros, también va a tener como 14 miliequivalentes. Bueno, esos son de acuerdo al fosfato cálcico, dijimos que los factores de fosfato cálcico ya se lo saben, hipercalciuria, ya hablamos de esa, hipocitraturia y orina alcalina. Orina alcalina hay que revisar si el paciente no llegara a tener algún medicamento que esté causando eso, o bien una acidosis tubular renal. Otro caso, masculino de 40 años con un peso de 70 kilogramos, diabético, un ácido úrico sérico de 4.9. En la orina de 24 horas tiene un volumen de 2.5, una creatinina de 1050 y un ácido úrico de 500 miligramos en 24 horas. Y un pH 5.0. ¿De qué creen que sea el lito? A pesar de que el ácido úrico sérico esté normal y el ácido úrico urinario esté también. La cistina. Pero aquí lo que más importa es el pH ácido. O sea, sí puede ser, o sí lo más frecuente es de ácido úrico, nada más por el puro pH. Aunque tenga un ácido úrico sérico normal y aunque no tenga hiperuricosúria, ya por tener el pH ácido, lo más probable es que vaya a tener de ácido úrico. Porque ese es el factor principal. En esta gráfica lo que ilustra tiene como 3 dimensiones. En esta parte, el pH urinario del lado más izquierdo sería un pH más ácido, del lado derecho sería alcalino. Aquí, por ejemplo, en profundidad sería la cantidad de ácido úrico urinario. Entre más profundo, mayor cantidad. Y en altura tenemos la precipitación, de cierta manera, del ácido úrico. Vean cómo si llegara a tener un pH de 7 o de 7.5, prácticamente no se va a precipitar el ácido úrico a pesar de tener una concentración de 1200, altísimo, y no se va a precipitar. Influye más el pH. Vean como si el paciente tiene un pH de 4.5 o de 5, nada más con tener 200, que sería algo normal, ya va a haber precipitación del ácido úrico. Entonces, el principal factor a corregir en estos pacientes es modificar el pH urinario.
pudiera no tener una hiperuricemia o hiperuricosuria. Entonces, en litros de ácido úrico, ¿qué es lo que vamos a dar? Pues citrato de potasio. Citrato es una base, vamos a aumentar el pH urinario. Podemos dar también allopurinol y sobre todo también en dieta, disminución del consumo de purinas, alcohol, carne, vísceras, mariscos. Los de estruvita, ¿ok? Los de estruvita tienen esta forma, coraliformes, ¿ok? Van adaptando a la forma de los cálices renales. Por lo general son producidos por bacterias que producen ureasa, lo más frecuente proteus, son litos que se van a generar, como ya saben, en un medio alcalino y se generan muy rápido. Y la cistinuria es una enfermedad autosómica recesiva. Hay una deficiencia del transportador en túbulo renal del intestino. Afecta la reabsorción de cistina, perdón, y tiene una mediana de presentación de 12 a 15 años. Esto, pues, la verdad es raro ver. Y se dice que los aminoácidos que están afectados, pues, es el cola, cistina, ornitina, lisina y arginina. Estos casos, pues, todavía son más difíciles de controlar. Se tiene que lograr una cistinuria normal, menos de 30 miligramos. Por lo general, los pacientes que tienen cistinuria heterocigótica tienen más de 200 y homocigótica más de 400. Vamos a ver como cristales hexagonales. En estos pacientes todavía hay que exigirles mayor ingesta hídrica, más de 3 litros al día. A veces es difícil conseguir esto. Una meta de pH todavía más alcalino, de 7.0. Entonces tenemos que usar más citrato de potasio en ellos. Tener una meta de concentración de cistina menos de 250. Y también existen estos medicamentos para poder ayudar un poquito en estos casos. La verdad es que no es tan recomendado porque tiene efectos adversos. Por ejemplo, el captopril nos dice que tenemos que dar dosis más de 150 miligramos por día. ¿Y esto por qué? Porque también genera un componente, el captopril, con la cistina, que es más soluble. Tenemos también homogramas que lo pueden encontrar en calculadoras en internet, en donde se meten ciertas variables de los factores del paciente y nos va a decir el riesgo de recurrencia del paciente. ¿Y cuál va a ser la vigilancia? Pues por lo general a los 6 meses, a los 12 meses, tenemos que hacer imagen para ver que por lo menos si llegara a tener algún lito residual, que ese lito no vaya creciendo o no se vaya agregando algún otro. Si llegara a ser un paciente de alto riesgo, sí tenemos que hacer otra vez seguimiento de estudio metabólico y seguimiento de los componentes de la orina para ver que sí hayamos influido sobre la alteración que estaba existiendo. ¿Cuáles son medidas generales que tenemos que dar en todos los pacientes? Consumo de agua, más de 2.5 litros al día, para que orine 2 litros por día. Procurar un consumo de vegetales y fibras, ¿okay? Frutas y vegetales van a tener mayor cantidad de citratos. Un consumo normal de calcio, acuérdense que el calcio no disminuimos la cantidad. Solamente en un caso llegáramos a disminuir la cantidad de calcio dietético y serían en casos que tienen una excesiva absorción, como por ejemplo sarcoidosis. Limitar la cantidad de sodio a menos de 2 gramos por día o menos de 5 gramos de cloruro de sodio. Limitar las proteínas de origen animal. Las proteínas por lo general se acompañan de mayor acidosis y eso también va a contribuir. Mantener un índice de masa corporal adecuado, actividad física y disminuir los refrescos o bebidas calóricas. Se ha encontrado que los refrescos azucarados tienen una gran asociación con la generación de litos. Entonces, pues a manera de resumen, ya ustedes contestaron solo esto. ¿Cuáles son los factores que se asocian a cada uno de los 4 componentes, los 4 litos más frecuentes? Estos serían los valores que habría que considerar en la orina de 24 horas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta?